Bueno, yo os voy a hablar de alimentación complementaria, de las últimas recomendaciones sobre la alimentación complementaria. En primer lugar, empezar diciendo que este periodo de edad es un periodo de importante intervención, es una ventana de oportunidad para los pediatras, porque es en el momento en el que se produce la programación metabólica. Estos 1000 primeros días de vida, que incluyen, no nos podemos olvidar, los 270 días del embarazo, los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año, nos va a permitir dejar una impronta metabólica en el niño que va a condicionar su salud y su enfermedad durante la infancia y también en la edad adulta. El momento de intervención va a tener un efecto distinto en función de la edad, de tal manera que ese efecto va a ser máximo cuando lo ejercemos en este primer periodo, y a medida que intervenimos a edades posteriores el efecto sobre la salud también va a ser menor. Y yo decía esta mañana que como gallega nosotros decimos tarde piaches, ¿no? Si uno se acuerda de cambiar sus hábitos de vida cuando ya tiene ahí la patología. El momento es el momento de la impronta metabólica. Otro dato yo creo que de gran interés es que debemos tener presente que sobre las enfermedades no transmisibles, sobre las enfermedades que son hoy la principal causa de morbilidad y de muerte, existen factores genéticos y existen factores epigenéticos y factores medioambientales. Y la genética, aunque tiene un peso, no supera el 20%. Por tanto, de esta interacción entre genes y ambientes que condicionan la presentación de estas patologías, nosotros tenemos mucho que decir, porque tenemos que actuar sobre estos factores medioambientales que de alguna manera van a condicionar los mecanismos epigenéticos que van a permitir la expresión de la enfermedad. ¿Y por qué es tan importante la alimentación en este periodo? Bueno, como sabéis, los primeros meses es el momento de máximo crecimiento y desarrollo, es el momento en el que están madurando y desarrollándose todos los órganos y sistemas, se produce el desarrollo cognitivo, la composición corporal, la maduración del sistema inmunitario, el aparato digestivo, los órganos metabólicos. ¿Qué tiene que hacer la alimentación en este primer año? Evidentemente tiene que satisfacer las demandas metabólicas y de crecimiento, pero tiene que favorecer el desarrollo de hábitos dietéticos saludables. El niño tiene que adaptarse a variedades de sabores y texturas y tiene que, a través de la alimentación, interaccionar con la familia y con el ambiente que le rodea. La alimentación es también un acto social. La alimentación no es solamente el ingerir alimentos que nos aporten nutrientes, sino que es una forma también de interaccionar y de desarrollarse el niño en su ambiente social. La presencia de excesos, defectos o desbalances nutricionales en este periodo va a repercutir negativamente sobre el crecimiento y desarrollo del niño, pero va a repercutir negativamente sobre las patologías que van a presentar en edades posteriores. Como pediatras, que somos la mayoría de la audiencia, todos sabemos que en el primer año hay 3 periodos. Un primer periodo, que es el de lactancia exclusiva, un segundo periodo, que es el periodo de transición o de introducción de la alimentación complementaria, y un tercer periodo, que es el de adulto modificado. ¿Cómo va evolucionando el niño, cómo va pasando el niño de un periodo a otro? Lo va a marcar, evidentemente, su curva de crecimiento, pero lo va a marcar la maduración de 3 aparatos o sistemas: el aparato digestivo, el sistema nervioso y los riñones. ¿Por qué tenemos que iniciar la alimentación complementaria? Y yo ya en las charlas anteriores decía, me alegra poner aquí esta diapositiva del profesor Ángel Vallabriga del año 1991, pues hace 30 y tantos años, y que sigue siendo la base de lo que tenemos que defender como pediatras hoy. El principal motivo de la introducción de la alimentación complementaria es nutricional. La leche en exclusiva a partir de los 6 meses de vida no satisface las necesidades energéticas ni de nutrientes para el crecimiento y desarrollo óptimos. Tenemos que introducir alimentos distintos de la leche, aunque, como vamos a ver, la leche de 6 meses a 1 año sigue siendo el alimento principal, pero hay que introducir sólidos y líquidos distintos de la leche que nos permite aportar la energía y los nutrientes necesarios. Por otra parte, es un momento en el que el lactante está preparado madurativamente. Cuando nosotros tenemos una función, tenemos que ejercitarla, y eso como pediatras lo sabemos bien. Si no lo ejercitamos,
tendremos unos niños melindrosos, tenemos un niño que rechazará, que tardará en aceptar otras texturas, otros sabores. Además, es un buen método para favorecer la progresión natural, que hablaremos más adelante, de la succión a la masticación de los alimentos. En un primer periodo, en esos primeros 6 meses de vida, tenemos el reflejo de extrusión. El niño en los primeros meses no puede tomar semisólidos, no puede tragar, pero su desarrollo va haciendo que a partir de un determinado periodo pueda ya introducir otras texturas, y es una evolución favorable desde la succión a la masticación. Y además nos ayuda a diversificar la alimentación, introduciendo nuevos sabores y nuevas texturas. Recientemente, el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica publicó un paper de posicionamiento, un documento de posicionamiento sobre la alimentación complementaria, y da respuesta a las 3 preguntas. Una es ¿cuándo?, otra es ¿qué?, y otra es ¿cómo? Con respecto a cuándo debemos introducir la alimentación complementaria, el Comité de Nutrición dice que la lactancia materna exclusiva o completa se debe promover al menos 4 meses, interpretando 4 meses como 17 semanas, el comienzo del 5.º mes. Pero además que la lactancia materna en exclusiva o predominante sería un objetivo deseable hasta los 6 meses. Por otra parte, la alimentación complementaria, que es la introducción de alimentos sólidos o líquidos que no sean leche materna o fórmulas infantiles, no se debería introducir nunca antes de los 4 meses y no debería retrasarse más allá de los 6 meses. Yo creo que este es un punto importante, como vamos a ver más adelante. A partir de los 6 meses deberíamos introducir alimentación complementaria para cubrir las necesidades de energía y nutrientes de los niños. ¿Qué alimentos? Yo esta diapositiva me la traigo de Santiago de Compostela. Y me la traigo de Santiago de Compostela porque ¿qué alimentos? Pues depende, un poco a la gallega, pues depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de las tradiciones culinarias y gastronómicas de la zona, de las tradiciones. Si a mí me preguntáis, ¿tú con qué empiezas? Pues yo suelo recomendar los cereales. ¿Y por qué? Porque recomendar los cereales significa cambiar un poco la textura. Y como estoy intentando hacer este paso de la succión a la masticación, pues bueno, empiezo a añadirle un poquito de cereal para que el niño vaya notando una textura más espesa. Bueno, pues los cereales, pero ayer que había aquí gente de Sudamérica, empiezan por las frutas o por las verduras, dependiendo un poco de las tradiciones de la zona, ¿no? Lo importante, como ya sabéis todos, es que lo que hay que hacer es dejar un tiempo entre alimento y alimento para identificar posibles reacciones adversas, para que el niño también se vaya adaptando a nuevas texturas y a nuevos sabores, ¿no? ¿Y qué? Pues también el Comité de Nutrición hace hincapié en esto, en la necesidad de tener en cuenta las tradiciones y los patrones alimentarios de la población, en que a los lactantes se les debe ofrecer una alimentación variada que incluya alimentos de distintos aromas y texturas, que a pesar, y hago hincapié en esto porque fue una pregunta que salió esta mañana, a pesar de que podríamos tener que hacer recomendaciones un poco distintas en función de que el niño se alimentara con lactancia materna o con fórmula adaptada, la realidad es que el Comité de Nutrición decide hacer las mismas recomendaciones para evitar problemas, que sean confusas, recomendar muchas cosas distintas, pues asume los niños de lactancia materna de alimentación o de fórmula adaptada las mismas recomendaciones para alimentación complementaria. Y una vez más lo que hace hincapié es que la leche de vaca es un alimento con un bajo contenido en hierro, que además aporta un exceso de proteína, de grasa, de energía cuando se consumen unas cantidades importantes, y que no se debe utilizar como bebida principal nunca antes de los 12 meses de vida. Solamente 2 palabras con respecto al gluten. Con respecto al gluten, la pediatría, pues anduvimos para arriba, para abajo. Antes de que supiéramos que era la causa de la enfermedad celíaca, pues bueno, como diría mi madre, eso del gluten que invitasteis ahora, pues se tomaba el gluten hasta que se vio que la enfermedad celíaca guardaba relación con el gluten, ¿no? Y entonces, pues dimos el bandazo. Pues el gluten tarde. El gluten a los 2 años, más tarde. Entonces vimos que entonces tardábamos mucho en diagnosticar la enfermedad celíaca y que esto era un riesgo sobre todo para posibles complicaciones o patologías en edades posteriores. Pues para abajo, alrededor de los 8 o 9 meses. Y de repente, en el año 2008, el Comité de Nutrición de la ESGAN nos dice
Es prudente evitar la introducción del gluten tanto tempranamente, por debajo de los 4 meses. Lo decíamos, hombre, lógico. Si no introduzco la alimentación complementaria, no voy a dar el gluten. Pero también no hacerlo tardíamente, más de los 7 meses. Y además, introducirlo gradualmente mientras el niño está todavía con lactancia materna, porque puede reducir el riesgo de enfermedad celíaca, diabetes tipo 1 o alergia al trigo. Las primeras preguntas eran, gradualmente, poco a poco, ¿cuánto? ¿Qué es eso? ¿Qué es poco? Y a uno no se le ocurre decir, bueno, esto es lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? Nos daban el pecho y nos daban el trocito de pan para que chupáramos, esa es la cantidad de gluten de la que hablamos. El hecho es que estudios posteriores, en estas publicaciones del New England de 2014, se pone en evidencia que esta introducción ahí entre los 4 y 7 meses, coincidiendo con la lactancia materna, no parece que tuvieran beneficios en disminuir el riesgo de enfermedad celíaca a los 3 años. En esta publicación del Pediatrics de 2005 decían que el momento de introducción no era un factor independiente de desarrollo de enfermedad celíaca. Y tanto es así que en el año 2016 lo que sí se ve es que no se han demostrado beneficios de que la lactancia materna durante la introducción del gluten reduzca el riesgo de enfermedad celíaca. En niños con alto riesgo de enfermedad celíaca, una introducción temprana se asociaba con un desarrollo anterior de autoinmunidad, es decir, en concreto definida como una serología positiva. Y lo que sí dicen es que la asociación entre la cantidad de ingesta de gluten y el riesgo, presumiblemente el consumo de grandes cantidades de gluten debería evitarse durante las primeras semanas después de la introducción del gluten y durante la infancia. Sin embargo, no se han demostrado cuáles son las cantidades óptimas de gluten que tenemos que dar. La otra gran duda del qué son los alimentos alergénicos. De alguna manera nosotros íbamos retrasando la introducción de los alimentos alergénicos a finales del primer año, y cuando sale este documento en 2008, pues también el Comité de Nutrición nos dice de no hay evidencia suficiente de que un aporte tardío de alimentos alergénicos disminuya el riesgo de desarrollo de alergia. A pesar de esto, yo seguía diciendo, bueno, como tengo que ir introduciendo gradualmente, pues mira, voy introduciendo gradualmente y al final los estoy dando un poco más tardíamente. Pero también sabéis que un poco la postura de los alergólogos pediátricos y la de los gastroenterólogos, bueno, pues si no reñida, pero no teníamos muy claro cuándo era la introducción. En estos momentos sí que el Comité de Nutrición dice que en los lactantes con riesgo elevado de alergia a los cacahuetes, bueno, que no es de consumo habitual en nuestra población, sí en los Estados Unidos y en otras poblaciones, se debería introducir el cacahuete entre los 4 y los 11 meses con una subsecuente evaluación adecuada por un profesional entrenado. O sea, de alguna manera introducir un poquito antes los alimentos alergénicos en pequeñas dosis para ir intentando la tolerancia oral, ¿no? Todos los lactantes deberían recibir alimentación complementaria rica en hierro, incluyendo la carne y los alimentos fortificados con hierro. ¿Cuál es el papel de los cereales? Pues los cereales forman parte de una dieta equilibrada, de una dieta variada y diversificada. Y como veis en esta pirámide de la izquierda, que es la pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria para la población adulta, los cereales forman parte del vértice de la pirámide. Y esto es así porque cuando nosotros recomendamos el aporte de nutrientes al valor calórico total de la dieta, los hidratos de carbono deben suponer entre el 55 y el 60% del aporte. Pero nosotros no damos hidratos de carbono, grasas o proteínas, damos alimentos. Y si yo tengo que dar un aporte importante de hidratos de carbono, tengo que buscar qué alimentos me dan estos hidratos de carbono. Y estos alimentos son los cereales, las frutas y las verduras, fundamentalmente. Si vamos a las recomendaciones para la población infantil de 6 a 23 meses, los cereales, frutas y verduras también forman parte de la base de la pirámide nutricional. ¿Y por qué los cereales deben formar parte de la dieta del bebé? Bueno, pues si vamos viendo cuál es la evolución de la ingesta de macronutrientes en el niño desde los 4 o 6 meses hasta los 2 o 3 años, vemos cómo los hidratos de carbono van aumentando progresivamente su aporte al valor calórico total de la dieta. Y si vemos en la ingesta actual que estos carbohidratos, a partir de qué son,
Pues como veis, las verduras a partir de los 6-12 meses prácticamente se mantienen hasta el final del segundo año, las frutas incluso descienden un poquito desde el primero al segundo año y los hidratos de carbono aumentan hasta el final, perdón, los cereales aumentan hasta el final del segundo año. ¿Por qué los cereales deben formar parte de la dieta del bebé? Bueno, el niño tiene unas necesidades de hierro muy elevadas en esta etapa de la vida. Tienen unas necesidades de hierro por kilo de peso muy superior a las del adulto. Y la alimentación, la leche es un alimento pobre en hierro, la leche de vaca, y la leche de la madre, aunque es un hierro mucho más biodisponible, a partir de esta edad no aporta las cantidades de hierro suficientes. Por tanto, necesitamos, el niño va a obtener el hierro de los alimentos sólidos o líquidos que demos en la alimentación complementaria. La fortificación de determinados alimentos nos van a ayudar a aportar los micronutrientes necesarios. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Academia Americana de Pediatría como la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica recomiendan la introducción de cereales infantiles enriquecidos. ¿Y por qué otros cereales no son apropiados? Bueno, primero porque tendríamos que estar seguros de que cumplieran los requisitos legales de seguridad y de calidad para ser alimentos infantiles. Segundo, porque a veces no presentan las texturas, no son adaptadas o no son apropiadas a la edad del niño, no están enriquecidos y a veces pueden tener incluso un exceso de sal, de azúcar, etc. Con respecto al hierro, evidentemente, no todas las leches son iguales, no todos los cereales enriquecidos son iguales, porque va a depender de con qué sal lo enriquezcamos, qué sal le añadamos, ¿no? De tal manera que aquí ponemos un ejemplo de las lentejas, las espinacas, la ternera, los cereales infantiles, la cantidad que aportaría y la biodisponibilidad del hierro que aporta. Evidentemente, la carne de ternera, el grupo M, es una de las más biodisponibles, pero tenemos que pensar también en las raciones que tenemos que darle al niño. Entonces, para aportar en un volumen limitado la cantidad de micronutrientes que necesitamos, el papel de los alimentos enriquecidos es de enorme importancia, ¿no? Otro punto a destacar es la disbiosis. La disbiosis que está hoy en la base de la enfermedad. La disbiosis, que es la alteración en el equilibrio de la microbiota intestinal, bien sea por alteración de la composición, del metabolismo o de la distribución, trae consigo un sobrecrecimiento de bacterias y hongos, pero sobre todo trae consigo una pérdida de la diversidad microbiana. Y eso parece que condiciona un aumento de la inflamación, y la inflamación está hoy en la base de todas las enfermedades no transmisibles, de la obesidad, de la diabetes tipo 1, de la enfermedad celíaca, de infecciones bacterianas, del cáncer colorectal. Por tanto, esta inflamación que se cronifica puede condicionar el desarrollo de la enfermedad. Una de las líneas principales de investigación en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil está precisamente en el tratamiento con probióticos, en la manipulación de la microbiota intestinal con probióticos y prebióticos. ¿Qué factores condicionan el establecimiento de la microbiota? Y uno, cuando va enumerándolos, es que dice, bueno, es que todos con los que, ¿cómo no va a aumentar el sobrepeso y la obesidad si tiene relación con la disbiosis? Están aumentando todos los factores que la condicionan. Pues mirad, primero la alimentación de la mujer gestante. Hasta hace relativamente poco creíamos que el intestino del niño se colonizaba a través del canal del parto. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que se inicia ya en el útero materno. Y por tanto, la alimentación de la madre, el estrés y todos los condicionantes ambientales que modifican el microbioma de la madre va a modificar la microbiota del niño. El tipo de parto, el parto por cesárea, por dos motivos. Primero, porque en esa colonización que se produce en el momento del parto, cuando vemos la microbiota del niño se parece mucho más a la flora, a las bacterias que hay en la piel de la madre, mientras que el que nace por parto vaginal se parece a la de la vagina y es mucho más pobre en bifidobacterias, ¿no? Por otra parte, la cesárea es un factor de riesgo de destete precoz, de introducción de alimentación complementaria temprana, y eso va a marcar también la microbiota intestinal. Por otro lado, la prematuridad, cada vez tenemos más niños prematuros,
más niños que tienen estancias en unidades de cuidados intensivos neonatales, uso de antibióticos en el primer año es otro de los condicionantes importantes de la microbiota intestinal. Los antibióticos no solamente matan a los patógenos, sino también matan a los gérmenes amigos, y hoy sabemos que es más difícil de lo que creíamos la recuperación de esa microbiota después del tratamiento de los antibióticos. Por tanto, una vez más, dar la razón a la pediatría cuando peleamos tanto por escapar al tratamiento, buscar un diagnóstico de certeza antes de dar un tratamiento antibiótico, sobre todo en este primer año de vida. Y por otro lado, la dieta y los hábitos alimentarios en la infancia son lo que va a condicionar la microbiota intestinal. Por tanto, el empleo de proprebióticos también durante este periodo de la vida puede ser de gran interés. Con respecto al también que no se debería añadir azúcar o sal a la alimentación complementaria, por tanto los niños no deberían consumir jugos de frutas o bebidas azucaradas, y hacer una especial mención a las dietas veganas. Las dietas veganas solo se deberían usar en la infancia bajo condiciones de supervisión médica o dietética para asegurar un aporte importante de micronutrientes. Supongo que todos ya tenéis alguna experiencia, pero nosotros tenemos ingresos recientes de lactantes con déficits de vitamina B12, hijos de lactancia materna prolongada, hijos de madres veganas, con importante repercusión para su desarrollo, no solamente físico, sino para su desarrollo cognitivo, ¿no? Por tanto, aporte suficiente de vitamina B12, de vitamina D, de hierro, de zinc, de folato, de omega 3, de ácidos grasos de cadena muy larga, de proteínas, de calcio, y que la alimentación presente la densidad energética y los nutrientes suficientes. La tercera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a dar esta alimentación complementaria? Bueno, pues el Comité de Nutrición dice que los alimentos deberían ser de una textura y consistencia adecuadas para el desarrollo del lactante. Yo creo que con esta frase ya estamos diciendo todo. Los alimentos deben ser de textura y consistencia adecuadas para el desarrollo del lactante, asegurando la progresión de los alimentos consumidos con los dedos o la autoalimentación. Por tanto, sí que es cierto que el uso prolongado de purés se debería desaconsejar. A partir de los 8 o 10 meses, los niños deberían consumir alimentos con grumos. A partir de los 12 meses, los lactantes deberían consumir por vaso por taza y dejar el biberón. Y, muy importante, se debería fomentar que los padres respondieran a las señales de hambre y saciedad de los niños y evitar darles alimentos por confort o por premio, ¿no? Dos palabras sobre el baby led weaning. Esta moda del baby led weaning, pues también a la gallega nada hay blanco ni negro, todo es un poquito gris, ¿no? Entonces, los estudios recientes sí que demuestran que hay un mayor riesgo de asfixia. Sí que es cierto que hay algún estudio en donde no se ve esa diferencia del riesgo, pero también se veía que en los que no se había diferencia del riesgo es porque en los que no hacían baby led weaning no seguían las recomendaciones, daban algún alimento tipo frutos secos, es decir, alimentos que podían provocar asfixia. El riesgo de un aporte inadecuado de energía y micronutrientes, en especial de hierro, en especial de aquellos micronutrientes que son ya de riesgo de déficit en este periodo. Se observan también diferencias en el tipo de alimentos que se consumen mediante uno u otro. La alimentación con purés y cucharas supone un mayor consumo de cereales, de alimentos enriquecidos, frente al baby led weaning. Y evidentemente estos riesgos de déficit se ven incrementados cuando son niños de riesgo, niños con necesidades especiales, los prematuros, los comedores caprichosos, el retraso de maduración, las patologías, etc. Una vez más, la importancia del consejo pediátrico y de seguir las recomendaciones que hace el pediatra en el control de salud en función de la edad y del desarrollo que tenga ese niño. El baby led weaning estricto no puede ser puesto en práctica antes de los 6 meses, ya que el lactante debe mantenerse sentado sin ayuda, debe agarrar los alimentos con la mano, debe realizar movimientos orales necesarios para el troceado y la ingestión. Hay determinados alimentos que no podrían ofertarse nunca por su dureza y por la posibilidad de asfixia. Y otro punto muy importante es que la familia tendría que hacer una dieta saludable para que el lactante pudiera compartir con ellos, porque yo creo que otro punto importante a destacar aquí es que a partir del año de vida la pediatría ha perdido el control de la alimentación del niño.
Y eso es de importante riesgo nutricional, porque no lo sería si el niño sentado a la mesa familiar consumiera una dieta saludable, pero las familias no están consumiendo una dieta saludable. Por tanto, el pediatra tiene que recuperar la recomendación nutricional a partir del año. Son muchas todavía las cuestiones pendientes y son necesarios estudios bien diseñados, randomizados y con una muestra suficiente para ver beneficios o riesgos. Y ya para terminar, entre el primero y el tercer año continúa siendo una etapa de gran crecimiento. El niño duplica el peso, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño, y cuando vemos en el estudio Alsalma cuál es la alimentación de nuestros niños de 1 a 3 años, pues el 96% presenta un exceso proteico en la ingesta. Y yo quiero hacer hincapié aquí que el único nutriente que se ha demostrado que tiene efecto sobre el sobrepeso y la obesidad del niño en este periodo es el exceso de las proteínas. No las grasas, ni los azúcares, es el exceso de proteínas. El único que hay estudios randomizados que demuestran evidentemente que supone un aumento de peso. Y la fuente principal de este exceso son las proteínas de origen animal. Y contrariamente a este exceso, vemos un déficit en yodo, en vitamina D y un exceso de sodio y un exceso de vitamina A. Con respecto a la vitamina D, yo quiero hacer otro comentario. Cubrir las necesidades de vitamina D con la dieta es imposible. La vitamina D, como sabéis todos, se forma en la piel por la acción de los rayos ultravioleta. Yo vengo de una zona que además hoy todavía llueve y hace frío, con lo cual, como estamos por encima 43 grados de latitud norte, no solamente tenemos pocas horas de sol, sino que la angulación de los rayos no es la adecuada para la formación de la vitamina D. Pero el problema es que las publicaciones hablan de que la hipovitaminosis D es una pandemia, y hay publicaciones de que en el Caribe hay un importante déficit de vitamina D en los últimos años. Este déficit de vitamina D en el Caribe no es porque no haya sol, no es porque haya cambiado la latitud y los rayos incidan mal. Es fundamentalmente por el aumento del sobrepeso y la obesidad. La vitamina D, como vitamina liposoluble, parece que es atrapada por la grasa corporal y no es utilizada. Por tanto, tenemos una población que geográficamente puede ser de riesgo, en el caso de Galicia, a la que se sume un 30 y tantos % de sobrepeso, por tanto, de más riesgo, a la que si además es un niño que tiene pues una epilepsia y estoy dando un anticomicial, tiene todavía más riesgo porque la vitamina D se hidroxila en el hígado igual que los anticomiciales y por tanto a través del citocromo B100 pues supone un riesgo. Niños sanos, niños con necesidades especiales y sobre todo niños sanos, entre comillas, porque sabemos que sobrepeso y obesidad es una enfermedad, pero que supone un 35% de la población pediátrica en nuestro país, ¿no? Por otra parte, tenemos que el 50% no consume 2 raciones de pescado, el 90%, decíamos, no consume vitamina D, el 21% no cubre la ingesta recomendada de hierro y, de alguna manera, esto lo único que refleja es que ya nuestros niños han perdido la adherencia a nuestras dietas tradicionales. No se consume pescado, no se consume determinados micronutrientes. Para terminar, tenemos que desarrollar los hábitos alimentarios saludables y esto hay que hacerlo desde los primeros momentos de vida. Y todos tenemos la experiencia de nuestra consulta del niño buen comedor que llega a la familia a la consulta y dice, pues yo no sé qué le pasa, es que el niño ahora no me come nada, ¿eh? Tomaba la leche de maravilla, ahora ni la leche, y entonces el niño tiene esta cara. Y ya si queremos probar alimentos nuevos, es que no prueba nada, es que no hay manera, lo que llamamos la neofobia, ¿no? Y en la neofobia sí que sabemos que hay una buena correlación entre la neofobia, una correlación negativa entre la neofobia y la frecuencia de exposición al consumo de los alimentos. En todos, en los vegetales, en la fruta, la carne, en los huevos. Por tanto, tenemos que ofertar el alimento al niño. No se trata de que se tome toda la ración, se trata de que pruebe. Y de que pruebe periódicamente porque es un alimento que está en la mesa familiar. ¿Qué factores están implicados en que fracasemos en una intervención nutricional? Evidentemente, el gusto y el olfato son nuestros sentidos más antiguos y juegan un papel crítico. La alimentación de la madre durante el embarazo y la lactancia va a condicionar también esta intervención nutricional. El niño aprende el gusto y el sabor ya intraútero.
Un niño alimentado con lactancia materna va a tener más facilidad para la alimentación complementaria porque la leche de madre varía su sabor en función de la alimentación de la madre y no ocurre igual con la fórmula, pero también parece que variaciones en la secuencia que codifica los genes del sabor amargo podría justificar diferencias individuales. Lo que es cierto es que no sabemos qué variaciones, ni cómo es la interacción entre factores genéticos y ambientales que nos pueda marcar estas condiciones del gusto y del olfato. Y los modelos culturales paternos, sin ninguna duda, influyen determinantemente en los hábitos alimentarios de los niños. A través de la intervención en la familia vamos a cambiar los hábitos del niño y a través del niño vamos a cambiar los estilos de vida de la familia. Pero sí que yo quería poner esto como ejemplo, ya no como pediatra, como madre. Cuando llegaban a la consulta y nos cuentan aquello, en mi casa solo se come a la plancha o hervido. En nuestra casa solo aceite de oliva, en nuestra casa solo fruta, en mi casa no se ve la televisión, en mi casa... Pues cuando el estilo de vida es una disciplina estricta y autoritaria, los niños tienen riesgo hasta 5 veces más de desarrollar obesidad en edades posteriores. Mire, doctora, el vecino de arriba come más que el mío y a mí el niño me da mucha pena. El niño es muy estudioso y yo no le voy a quitar de comer. Cuando somos permisivos, 3 veces más. Mire, yo llego muy cansada y yo no me voy a poner a preparar porque esta historia con la comida ahora, cuando somos negligentes, 3 veces más. ¿Cuál es la manera de que no haya más riesgo? La autoridad responsable. ¿Y eso cómo se come? Ahí entra la madre. Respeta opiniones al inicio, pero mantiene los límites claros. ¿Y eso cómo se hace? Pues solamente estando de acuerdo. ¿Y cómo estamos de acuerdo? Pues adquiriendo buenos hábitos, pues con el ejemplo, pues porque en la mesa familiar hay verdura todos los días y todos la comemos todos, porque cuando vamos a hacer deporte nos vamos todos juntos, porque cuando hacemos una excepción, pues sabemos qué es la excepción y que es aquello que está en el vértice de la pirámide, pero lo sabemos todos. De cualquier manera, los hábitos de vida no saludables de la familia y la no adherencia al consejo nutricional del pediatra en el momento de incorporación del niño a la mesa familiar suponen un importante riesgo nutricional en este periodo crítico. La estrategia NAOS y la ECOSAN pues, han sacado este papel sobre los primeros 1000 días de vida, sobre cómo debe alimentarse y cómo debe hacer la actividad física y la inactividad, tanto durante el embarazo como durante este primer año como durante este segundo año, y una vez más reivindicar el papel del pediatra o el papel del cuidador del niño, de la salud del niño en las 3 P's, los padres, los profesores y los pediatras. Y solo de la unión de las 3 P's vamos a conseguir un niño más sano y un adulto más sano. Y bueno, este ya es nuestro grupo de pediatría de Santiago con nuestro hospital y el grupo de nutrición pediátrica, en donde contamos por cirujanos, Fito Bautista y pediatras de primaria. Y nada más, muchas gracias.